Saludos, buenas noches y de nuevo bienvenidos. Hoy estrenamos mes, hoy es miércoles 1 de febrero, por cierto, día de San Cecilio, así que felicidades a todos los que nos puedan estar viendo ahora. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de muchas cosas que seguramente le van a resultar importantes a todos ustedes que nos están viendo. Porque estos días hay varias palabras que estamos escuchando mucho y a las que muchas personas aquí en España les tenemos cierto temor, podríamos decirlo de esa forma, porque tenemos cierto miedo a perder lo que nosotros llamamos el estado de bienestar, y eso pasa, entre otras cosas, por los servicios públicos y gratuitos, y todo esto en una etapa política, social y económica en la que empezamos a escuchar cada vez más nombres como copago, nombres como gestión privada. Vamos a intentar analizar hoy qué nos podría suponer la aplicación de una gestión privada o de un copago a ámbitos como, por ejemplo, la sanidad. Hoy tenemos con nosotros a Luis Miguel Gutiérrez, que es delegado de UGT en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Luis Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias y bienvenido. Hola, gracias. A este programa, a El Zoco. Bueno, lo decíamos un poco, hombre, no sé si la palabra es temor, es miedo, pero sí le tenemos un poco de temor a estas dos palabras que yo decía, tanto lo privado como eso que decíamos del copago. Hablamos enseguida con él. Antes, un segundito. UGT les ofrece este espacio. Bueno, pues ahora sí, Luis Miguel, entramos ya directamente en materia. Gestión privada, copago, dos términos radicalmente opuestos a una gestión pública que, como sindicato, vosotros siempre defendéis. Sí, nosotros siempre hemos defendido una gestión pública, una provisión pública y una financiación pública. La gestión privada ha habido intentos ya, no se te olvide que los chares y los CARES que se están montando están programados con gestión privada y tampoco han dado más resultados. De todas maneras, el miedo va más, el miedo va a que se privatice entera la sanidad, o sea, el miedo a eso porque además nos están bombardeando todos los días con lo mismo, con que esta mañana me parece que salía el consejero de la región de Murcia, además va por regiones, va por sitios, diciendo que no se sabía si se podía mantener el estado de bienestar. El otro día hablaba también el presidente de Mercadona diciendo que el estado de bienestar era muy caro. El estado de bienestar se fundamenta en 4 pilares, que no nos olvidemos, ¿eh? Uno son las pensiones, que es la mayor política antipobreza de este país. Gracias a ella viven todos los ancianos de este país, sin un 64% estarían en la pobreza. También hablamos de la sanidad, que es el campo que aquí yo toco, de la sanidad pública, de gestión pública y privada y universalizada y gratuita, que es la que tenemos, gracias a Dios, en este país, desde el año 86 que entró la Ley General de Sanidad. Entonces, pues sí tenemos un poquito de miedo porque nos lo están metiendo, ya no sabemos hasta qué punto. Quieren hacer, que no se nos olvide, quieren hacer del estado de bienestar el problema para salir de la crisis. Y el estado de bienestar no es el problema de la crisis viene por otras causas que todos conocemos, ¿vale? Parece que cuando se acabe el estado de bienestar se va a acabar la crisis y eso es mentira. Y las otras dos bases del estado de bienestar son, como sabéis, la educación y la ley de dependencia, que ni siquiera la han dejado crecer en algunas comunidades y que es una pena porque es una ley que hace falta, máxime con el número de mayores que tenemos en este país, gracias a la gran sanidad que tenemos. Y que en algunos sitios, como en Galicia, también se está empezando a hablar de copago en la atención a dependientes. El copago, UGT se opone totalmente al copago. El copago, además, no es copago, es repago. O sea, nosotros tenemos unos impuestos que si además los impuestos que nosotros defendemos, por supuesto, son los directos, cuanto más ganes, más pagues, claro. Y eso debe ser con esos impuestos con lo que paguemos la sanidad pública. Además, ¿quién va a ser las personas que más va a afectar el copago? Pues aquellas personas que tienen más débiles económicamente y las que más necesiten la sanidad. La gente no va a los hospitales por gusto. Quizás sí necesitaríamos, que se ha olvidado hace tiempo, una reeducación de cómo usar la sanidad pública. Eso quizás sí sería necesario y a lo mejor evitaríamos
Pues eso, que las puertas de los hospitales se llenen de personas que a lo mejor con ir a su médico o atención primaria se les solucionaría el problema. Luis Miguel lleva más de 25 años trabajando en la sanidad pública española, conoce muy bien cómo funciona, conoce sus debilidades y también todas sus fortalezas. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿En qué situación podemos ubicar actualmente la sanidad pública española? Es muy buena, tenemos una sanidad cercana y de calidad. Además tenemos que recordar de dónde partimos, y yo, hombre, tengo mi año, pero también recuerdo lo que había antes de la sanidad española, lo que había antes del gran boom que fue el año 86 con la Ley General de Sanidad. ¿Y qué es lo que había? Había personas que no tenían cobertura, yo lo recuerdo perfectamente. Yo soy de la Puebla de Onfadrique, el último pueblo de la provincia, y había personas que no tenían cobertura. Eso era triste, era triste. Yo recuerdo también la gente que se quedaba en el camino. Mi pueblo está a 180 kilómetros de Granada, y la gente que se quedaba en el camino. En el año 86, además teníamos una sanidad que era meramente curativa, de tratamiento de la enfermedad. Ya cuando llega la Ley 86, y la Ley 86 no nace por nada, la Ley 86 sale porque nuestra Constitución nos dice que la protección de la salud es un derecho, y sale también para organizar la salud porque las comunidades autónomas tenían competencia en sanidad. Y esa ley yo creo que es de las más importantes, y una más importante que se ha creado en la democracia española. En esa ley empieza ya a trabajarse con la sanidad en serio. El Sistema Nacional de Salud es la herramienta que usa. Sistema Nacional de Salud como suma de todos los sistemas de todas las comunidades. Entonces, cuando, vamos, los que somos de Granada un poquito, recordamos, y los que estábamos en la esquina lo recordamos más porque quizás fue un avance. Empezó a reconvertirse en atención primaria todas las zonas. Empezó en el 86, se reconvirtieron en zonas como Guadix, Huesca, y después la última me parece que fue Baza, porque además me pillo viviendo por ahí, en el año 98, 99. La reconversión suponía un avance increíble. Increíble porque pasar de ser curativo ya metíamos políticas preventivas, claro, políticas de promoción de la salud, empezábamos a trabajar con programas de salud, y aparte teníamos la salud curativa de toda la vida y la rehabilitadora, que no se nos olvide. O sea, hacíamos una sanidad, sabíamos de dónde íbamos a sacar dinero porque la Ley de Salud también te lo establece, ¿no? La financiación de dónde viene. También te establece mecanismos autoevaluativos para saber cómo lo estamos haciendo. Y también establece mecanismos de comunicación con la población, con alcaldes, consejos de salud, etcétera. Yo creo que es una ley bastante completa. De hecho, la mejora es evidente. O sea, pasamos de no tener en el 85 ningún hospital a tener 2 hospitales comarcales, en el 86 Baza, en el 87 fue Motril. Ahora tenemos además el de Guadix, que es un CHARE, de gestión privada hablábamos, pero también del sistema sanitario andaluz. Y entonces, bueno, pues increíble el avance que hemos tenido, y ahí estamos. Por eso, hombre, yo creo que no debemos de perder. Lo que quieran atacar esto, el estado de bienestar debería ser algo per se, o sea, no inamovible. Ahora vemos cómo salimos de la crisis, pero el estado de bienestar vamos a no tocarlo. Ese estado de bienestar, Luis Miguel, también pasa no solo porque haya muchos hospitales, sino porque se atiendan bien. Quiero decir, con el número de personas necesarias para que esa atención sea la adecuada. Hago esta reflexión por lo siguiente, también se ha escuchado mucho, sobre todo para funcionarios públicos, una tasa de reposición del 10%. Esto quiere decir que de las personas que se jubilan, solamente se repondrían 10. Si se jubilan 100, solo entrarían 10. Eso aquí en Granada, en la sanidad, puede afectar bastante. Eso en la sanidad en Granada iría por barrio. Lógicamente los hospitales comarcales que se abrieron después, la población, los trabajadores son más jóvenes. Pero el otro día, yo ahora estoy en el Virgen de las Nieves, y el otro día, claro, analizando, dice, bueno, este hospital tiene que tener ya una población, unos trabajadores con cierta edad, y calculé que aproximadamente de 55 años, mayores de 55 años, hay un 27% aproximadamente. Esto quiere decir que si se jubilaran 1.500 trabajadores con esa tasa de reposición, meteríamos 150. ¿A dónde iríamos? ¿Qué pasaría ahí? Entonces, externalizarían servicios. ¿Qué es externalizar? Externalizar es que te va a venir una empresa de fuera. ¿Eso es mejor? Hombre, el bombardeo continuo que nos dan con el desprestigio del empleo público, sí, pero yo te digo que no, yo te digo que no. ¿Más barato? Más barato para el gobierno. No, perdona, en una empresa externa tiene que ganar el empresario y los trabajadores. Lo que gana el empresario, que es probablemente el mismo gasto y además está demostrado, al final termina restándoselo a las condiciones de los trabajadores y a la calidad claro, que se presta. Vamos a no ser tontos. O sea, son entidades con ánimo de lucro, como se dice, ¿no? O sea, y esa es la privada. Y no soñemos con lo que nos vemos en la televisión, que la privada es todo eso. En Estados Unidos no es así.
Si tú recuerdas, antes de que anochezca, que era un libro de un cubano que iba a Estados Unidos, el pobre tico quería huir de Cuba, al final se quedó en la puerta de los Estados Unidos porque no tenía para pagar su asistencia sanitaria. Eso es la realidad de la sanidad privada. Luis Miguel, ante todo esto que parece que puede avecinarse, UGT acaba de lanzar la campaña Lo público es por ti, lo público es para ti. ¿A quién quieres llegar? Bueno, el mensaje está claro. Está claro a quién queremos llegar. Queremos claro. recordarle a la población los servicios públicos de quién son. O sea, si va un bombero a atenderte, si va un policía, si va un sanitario, si tiene una educación, ¿a quién va a atender? Pues lógicamente va a atender a ti, que eres el usuario. Y que si estamos perdiendo lo que parece un conflicto laboral, no es solamente un conflicto laboral, estamos perdiendo prácticamente todo lo que hemos ganado estos años, todos esos servicios que hasta ahora te parecían inimaginables, pero que están ya bombardeando, que no se puede pagar, que hay que ver, y ya te digo, debería de ser algo que deberíamos de tener claro todos que no se puede tocar. Y cuando empiecen a tocarlo deberíamos de estar todos en la calle. Luis Miguel, pues muchísimas gracias por haber realizado con nosotros este breve análisis, que la verdad es que nos gustaría siempre tener mucho más tiempo porque son temas realmente para profundizar bastante y para analizarlo. Muchas gracias por haber estado con... Muchas gracias a ti por habernos invitado. Con nosotros. Cuando quieras estamos dispuestos. Vamos a seguir hablando de más cosas. Ahora, la verdad es que radicalmente diferente, con un mensaje lleno de optimista y para ello, bueno, Javi, estás totalmente preparado, ¿no? Sí, estamos preparados porque vamos a hablar. Hablamos de optimismo, pero también vamos a hablar de mucho coraje y de muchísima superación. Con nosotros hoy está la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de aquí de Granada. Y tienen muchísimas cosas que contarnos, Estrella. Imagínate, incluso un acto que están a punto de celebrar que podríamos asistir todos, y además que lo vamos a pasar muy bien. Bueno, pues enseguida hablamos de ese acto, vamos a hablar con ellas, nos van a contar cómo trabajan, en qué trabajan y sobre todo van a ver ustedes el optimismo que nos van a transmitir a todos. Será en apenas unos segundos. UGT les ha ofrecido este espacio.